La película Interestelar es una película que tiene como tema central el tiempo, visto desde la perspectiva cósmica y desde el punto de vista emocional. El propósito es hacerte entender cómo es el tiempo en realidad. Para empezar, el tiempo es como este cañón representando el transcurso de la historia del universo, desde su inicio hasta su fin, mostrando que no es algo estático, sino algo que está en constante movimiento. La palabra cañón es utilizada discretamente en varias ocasiones a lo largo de la película. En primer lugar, las entrevistas que se hacen a las personas que forman parte de la última generación que vio la destrucción de la Tierra. Estas personas explican cómo en el último día del fin del mundo algo salió desde el cañón. En segundo lugar, la doctora Brand le explica a Cooper cómo los seres superiores, quienes les han dado la vía de escape para salvar la humanidad, son seres que viven en 5 dimensiones y el tiempo para ellos es otra dimensión física. Estos seres viajan a lo largo del tiempo para darles información porque para ellos el tiempo es una dimensión que pueden controlar. Es como un cañón, a través del cual bajan desde el futuro al pasado para encontrarse con ellos. Y en tercer lugar, al final de la película, cuando Cooper entra en el agujero negro y gracias a ello llega él mismo a percibir el tiempo como una dimensión física más. Ahí es cuando vemos cómo cae, cómo baja por un cañón. En ese momento tiene acceso al tiempo y puede ver todos los momentos de la vida de su hija Murph. Cuando termina su misión de enviar información a Murph desde el agujero, ella utiliza esa información para completar a su vez la misión que tenía pendiente en la Tierra. De modo que Cooper ha conseguido salvar la humanidad porque ha llegado a ver ese cañón, ha bajado por ese cañón y ha viajado en el tiempo, desde el futuro donde él se encuentra al pasado donde se encuentra su hija pequeña. Por otra parte, la película te hace viajar en el tiempo cuando te presenta varias generaciones. Está nuestra propia generación, los que vemos la película y que está representada por Donald, el suegro de Cooper. Él decía que cuando era joven había 6.000 millones de personas en el mundo, constantemente se inventaban aparatos nuevos y todos querían tenerlo todo. Otro representante de nuestra generación es el profesor Brand, el científico fatalista, que sabe que la Tierra se destruirá y que no hay esperanza para las personas que lo habitan. La segunda generación es la de Cooper, la generación protagonista, la formada por la doctora Brand, Doyle y todos los demás. Estos serían nuestros hijos, los que tienen que hacer algo si quieren que la Tierra se salve. La tercera generación es la de Murph y su hermano Thomas, la última que vivirá en la Tierra, la generación que finalmente consigue abandonarla y vivir en estaciones espaciales porque nuestro planeta ya no se podrá. La cuarta generación es la de los hijos de Murph, los que continúan con los avances tecnológicos, los que han nacido en estaciones espaciales y para los que la vida en la Tierra es una historia que se les cuenta. El tiempo como mensaje se ve en el regalo que Cooper le hace a Murph antes de marcharse al espacio. Le regala un reloj y le explica que en el momento en que se vuelvan a encontrar, los dos tendrán que comparar sus relojes para ver la diferencia, pero debido a la relatividad del tiempo en los viajes espaciales, cuando se encuentren de nuevo los dos tendrán la misma edad, lo cual es trágico porque significa que Murph tendrá que esperar años hasta que cumpla la edad que él tiene ahora, y ni siquiera llegan a verse entonces porque se vuelven a encontrar cuando ella ya es una anciana. Volviendo al profesor Brand, tenemos los dos planes que le presentó a Cooper antes de aceptar la misión. El plan A y el plan B. El plan A consiste en salvar a los humanos que aún quedan en la Tierra. Para ello es necesario terminar la teoría en la que el profesor trabaja. Y el plan B entraría en juego si el plan A no funciona. Y consiste en colonizar el nuevo planeta llevando óvulos fertilizados para repoblarlo, aunque ello suponga renunciar a todas las personas que aún viven. El profesor le asegura que pondrán en práctica el plan A. Es decir, mientras Cooper va al espacio para encontrar el nuevo planeta, él terminará de resolver su teoría y así salvarán a todos los que se encuentran en la Tierra. Pero él sabía que la teoría en la que estaba trabajando no tenía solución. La única misión consistía en llegar a un nuevo planeta y colonizarlo, renunciando completamente a la humanidad. El plan B representa la teoría de la evolución y el plan A la teoría de la salvación del hombre. Al final ha ganado el plan A, la salvación de la humanidad y no solo la especie, porque Cooper se fue al espacio por amor a sus hijos, para salvarlos. El amor es lo que ha trascendido el tiempo y el espacio. Él mismo lo dice estando en el agujero negro, buscando una manera para comunicarse con Murph. Su vínculo con ella permitirá que su mensaje sea recibido. Si hubiera tratado de transmitir esas señales a otra persona, cualquiera hubiera dicho que es un fantasma, pero en su caso, al llegar a adulta, entiende que su padre les está enviando información que podrá salvarlos a todos. El amor es lo que vence el tiempo, el amor de Cooper por sus hijos, el amor de la doctora Brand por Edmonds, el amor de Murph a su padre. Otros no han creído posible la salvación, ni el profesor Brand, ni el Dr. Mann, ni Thomas. El Dr. Mann ha tenido la misión de dirigirse a uno de los planetas que la NASA le indicó y determinar si era habitable para el hombre. En caso de no serlo, tendría que haberse sacrificado y morir allí porque no habría recursos para ir a recogerlo. Su nombre, Mann, se traduce como hombre y no es coincidencia. Él representa al ser humano viviendo en condiciones límites. No ha podido aguantar la completa soledad y no ha podido sacrificarse tal como su misión se lo pedía. Thomas, el hermano de Murph, tiene este nombre porque representa al no creyente, al incrédulo. Él ha estado enviando mensajes y vídeos a su padre en el espacio durante años, hasta hacerse adulto y tener una familia, pero al no recibir nunca respuesta ha perdido la fe. No cree que su padre volverá, así que renuncia a seguir hablándole.
Murph, en cambio, cuyo nombre hace referencia a la ley de Murphy, si algo malo puede pasar, pasará, es decir, el fin del mundo, aunque está molesta con su padre por haberse marchado y se desespera porque piensa que él es abandonado únicamente para salvar la especie, en general sigue creyendo en él, está convencida de que está vivo y de que volverá. Y Cooper, por su parte, al transmitir los mensajes desde el agujero negro a través del reloj que le ha regalado, aunque sabe que se quedó en la habitación sin que ella lo usara durante años, sabe que volverá algún día a por él, porque él se lo dio. Y ahí está el vínculo que hace posible que se vuelvan a comunicar, la fe que ella tiene en él y el amor que él siente por ella. El profesor Brand no se ha sacrificado por amor, ha sacrificado en cambio a su hija enviándola al espacio a toda costa sin saber si la misión saldrá bien. El Dr. Mann tampoco se ha sacrificado, sino que ha arriesgado la vida de otros compañeros de la NASA para ir a que le salven. En cambio, Cooper se ha sacrificado por amor, al tirarse al agujero negro y permitir a la Dra. Brand llegar al tercer planeta donde probablemente se pueda vivir, renunciando así a su vida y a sus hijos. Y la Dra. Brand, por su parte, también se ha sacrificado cuando Cooper ha preferido ir al planeta de Mann y no al de Edmunds, de quien ella estaba enamorada, pero aceptó la decisión porque en su momento era lo más conveniente para todos. En ese momento ella explica por qué quiere elegir el planeta de Edmunds y reconoce que es por el amor que siente por él. Y justo esa falta de amor es lo que ha impedido al profesor Brand y el Dr. Mann completar sus misiones. Por último, la película tiene algunas connotaciones religiosas. La canción de la película tiene como instrumento principal el órgano utilizado en las iglesias, lo que transmite esa idea de tener fe a pesar de que atravesar la galaxia sea algo imposible. La película muestra el amor de un padre por su hija, el amor de Dios por el hombre. Murph es la persona que cree en Dios, que cree que su padre volverá para salvarlos. Thomas es el hijo incrédulo que elige no seguir creyendo en su padre porque no envía ninguna señal ni prueba de que sea real. Joseph Cooper es el puente de unión entre los humanos y los seres superiores, es el que transmite el mensaje de la salvación. Jesucristo es el puente de unión entre los humanos y Dios, el que ha dado una vía de escape a la humanidad. Para ello se sacrifica tirándose al vacío de la noche sin saber seguro si su plan tendrá éxito y renunciando así a su propia vida. El vínculo entre Dios y Jesús se refleja también en la relación de Cooper y Murph, cuyo vínculo ha trascendido el tiempo y el espacio. Los humanos consiguen abandonar el planeta gracias al mensaje enviado desde el cielo. Cooper ofrece a su hija Murph como regalo un reloj. Dios ha dado al hombre como regalo el tiempo. Murph ha explicado continuamente a las personas de su generación que el conocimiento que ella tiene es porque su padre Cooper se lo ha transmitido, pero dice que nunca la creyeron. Esto le ha ocurrido igual a Jesús, siempre ha tratado de explicar que todo lo que hace y todo lo que dice es porque Dios se lo ha dado, y pocos le han creído. Y finalmente, al igual que ella se ha encontrado por fin con su padre en su lecho de muerte, igualmente nosotros nos encontraríamos con Dios al morir.